Luego de darle un análisis, un repaso a la información alrededor de dos casos en específico sobre la violencia, en especial estos hechos atroces y los desaparecidos en Jalisco y Zacatecas, le doy la bienvenida al especialista en seguridad, a David Saucedo. Platícanos, por favor, ayúdanos a entender. Me gustaría dividir esta charla primero en el caso Jalisco y después en el caso Zacatecas. Te planteaba este tema sobre la burocracia que está detrás de la búsqueda de personas, que vemos que hay mucha descoordinación y se observa también que pues hay muchos esfuerzos pero bastante aislados, David. Bueno, lamentablemente al interior de los gobiernos estatales que padecen esta problemática de desaparición de personas, siempre encontramos dos tendencias. Por un lado están los duros, que dentro del Poder Judicial, del sistema de justicia, están en contra de los trabajos de desaparición, perdón, de la búsqueda de personas desaparecidas, bloquean la actividad de los colectivos de búsqueda de personas, ponen cualquier cantidad de diques para que estas búsquedas se puedan realizar, diques de tipo presupuestal, jurídico, administrativo, con el objeto de no dañar, entre comillas, la imagen de los gobiernos estatales que padecen esta problemática. Existe un error al pensar que esta situación empaña la imagen de los gobiernos, que los gobiernos tienen que hacer lo posible por ocultar la problemática en lugar de atenderla. En segundo lugar, tenemos un segmento de la burocracia estatal, de los distintos gobiernos estatales, en donde hay una sensibilidad a la problemática y tratan de dar pasos hacia adelante mediante la actualización del marco legal, asignando partidas presupuestales, develando mediáticamente algunos de los hallazgos más importantes que se hacen en las tareas de búsqueda, de recuperación de cadáveres, pero estas dos tendencias al interior de los gobiernos conviven y generan estas contradicciones con las cuales los colectivos de búsqueda de personas se enfrentan de manera cotidiana. Hay un segmento de la autoridad que se resiste a ver la problemática, a atenderla, y hay otro sector de vanguardia que trata de avanzar, pero que no lo hace de manera significativa. Sí, y ahí si sumamos pues los esfuerzos de los colectivos, que parece que han sido más bien el esfuerzo del colectivo que se forma y que muchas veces lo encabeza pues un familiar que busca a otro familiar, y ahí empieza la suma de personas, y el esfuerzo parece ser más bien de las familias afectadas, de las víctimas, que de las autoridades, David. Definitivamente es una labor muy valiente que realizan las familias que conforman estas organizaciones no gubernamentales y que con técnicas muy rudimentarias empiezan a realizar búsquedas, incluso investigaciones forenses de reconocimiento de cadáveres, para las cuales carecen de la formación y de la capacitación necesaria. Pero si no hicieran ellos esta labor, no habría prácticamente nadie que les estuviera realizando. Una de Claro. las peticiones de los colectivos ha sido que en las áreas de las agencias de investigación dentro de las fiscalías estatales encargadas de la recuperación de cadáveres, identificación de cuerpos, búsquedas en campo, se independicen y ya no dependan de la autoridad, porque lamentablemente algunas de estas masacres, algunos de estos multihomicidios son perpetradas por las propias autoridades, por las policías ministeriales y por las policías estatales. Entonces es muy complicado pedirle a la autoridad que Sí. se investigue a sí misma. No tiene ningún sentido. Habría que seguir la práctica internacional en Centroamérica y en el Cono Sur, en Argentina, de manera destacada durante la guerra sucia, el combate contra la dictadura, en donde los laboratorios de investigación forense se independizaron y empezaron a realizar el reconocimiento de personas al margen de la autoridad, en el entendido que había sido la propia dictadura militar la que había ocasionado muchas de estas muertes. Vaya que interesante esto que planteas, David, interesante, muy interesante, ya hablando de un laboratorio completamente autónomo, que de por sí a este gobierno le interesa mucho la autonomía. Ahora, el caso Zacatecas, ayúdanos a entender qué está pasando en Zacatecas. Entiendo perfectamente la posición geopolítica que tiene este estado en la República y obviamente el choque de grupos de la delincuencia organizada, David. Sí, es tal como tú lo mencionas, Gabriel. Lamentablemente el estado de Zacatecas se encuentra en la ruta del fentanilo. Los precursores químicos de esta nueva sustancia llegan a los puertos del Pacífico Sur, al puerto de Lázaro Cárdenas, de Nueva Vallarta, de Manzanillo,
pasan por tierra el estado de Jalisco, el estado de Michoacán, el estado de Guanajuato, y pasan obligadamente por la red carretera de Zacatecas. Esto es lo que está generando un conflicto entre tres organizaciones criminales tratando de obtener el control del estado de Zacatecas, que es un paso obligado de la ruta del centro hacia los puntos de frontera en los Estados Unidos. Zacatecas tiene un peso poblacional bajo, desde el punto de vista de venta de drogas al menudeo tiene una importancia marginal. Únicamente son tres las ciudades importantes para el narcomenudeo: Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Lo importante para los cárteles es la ubicación de la red carretera y la utilización de la misma para poder transportar el fentanilo hacia los puntos de frontera en los Estados Unidos. Lo que tenemos es que Zacatecas ha sido controlado, de manera histórica por el cártel de Sinaloa. Tienen prácticamente 2 décadas con siendo una presencia dominante en Zacatecas. El cártel Jalisco está tratando de invadir la entidad. Empezaron por aquellos municipios que eran frontera con el estado de Jalisco, han avanzado muchos kilómetros adentro y ahorita están llegando prácticamente a la capital del estado. Entonces lo que tenemos es un conflicto armado entre dos cárteles con organizaciones locales peleando el control de las rutas del fentanilo. Bueno, David, pues ahí está, el fentanilo y la posición geopolítica del Estado, pues lo tienen casi ahorcado por las organizaciones del crimen organizado. Muchísimas gracias, David Saucedo, especialista en seguridad, por este análisis. Gracias, Gabriel, un saludo.